Buenos días, queridos niñas y niños de primer grado. El día de hoy nuestra actividad será Jugamos Ludo Matemático. A continuación, vamos a leer el siguiente problema. Pedro y su hermana jugaron Ludo Matemático. Observa los dados y lee. Tenemos aquí una primera imagen. Él es Pedro. A Pedro en la primera jugada le salió 3 y en la segunda 6. Ahora observamos a la hermana de Pedro. A su hermana en la primera jugada le salió 5 y en la segunda 4. ¿Cuántas casillas avanzaron Pedro y su hermana en la primera y la segunda jugada? Ahora pausa el video y con ayuda de un familiar vuelve a leer el problema. Bien, luego de haber leído el problema, te voy a plantear algunas preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes jugaron Ludo? ¿Quiénes fueron? Pedro y su hermana. ¿Y cuántas veces jugaron Pedro y su hermana? A ver, vamos con Pedro. Pedro tuvo una primera jugada, donde lanzó el dado. Luego tuvo una segunda jugada, volvió a lanzar el dado. Entonces, ¿cuántas veces jugó Pedro? 2 veces. ¿Y la hermana de Pedro? Ella también realizó una primera jugada. Lanzó el dado. Luego realizó la segunda jugada. Volvió a lanzar el dado. Entonces, ¿cuántas veces jugó la hermana de Pedro? 2 veces también. ¿Y qué nos pide el problema? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos piden averiguar? ¿Cuántas casillas avanzaron Pedro y su hermana en la primera y la segunda jugada? Eso nos está pidiendo el problema. ¿Y qué podemos hacer para responder a la pregunta del problema? ¿Qué material podríamos usar? Ahora, observa y analiza cómo lo hizo Isabel. Ella representó las jugadas de Pedro de la siguiente manera. Para esto, utilizamos el tablero del Ludo y la ficha verde de Pedro. Recuerda que Pedro lanzó el dado. ¿Cuánto le salió en su primer lanzamiento? 3. Entonces, Pedro avanzó 3 casillas. 1, 2 y 3 en la primera jugada. Luego volvió a lanzar el dado. ¿Cuánto le salió? 6. Pedro ahora avanzó 6 casillas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uso 2 colores diferentes para distinguir las casillas que avanzó en la primera jugada de las casillas que avanzó en la segunda jugada. Ahora, si Pedro avanzó en la primera jugada 3 casillas más 6 casillas que avanzó en la segunda jugada, entonces, en total, ¿cuántas casillas habrá avanzado Pedro? Si avanzó primero 3 más 6 que avanzó luego, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto avanzó en total? 9. Entonces podemos decir que Pedro avanzó 9 casillas. ¿Por qué? Porque 3 más 6 es 9. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros representar las jugadas de la hermana de Pedro? A ver, tenemos aquí el tablero del Ludo. La ficha de la hermana de Pedro va a ser la ficha roja. En el primer lanzamiento, ¿cuánto le salió en el dado? 5. Entonces, la hermana de Pedro en su primera jugada avanzó 5 casillas. Primera jugada, 5 casillas. Las represento de un color. Luego, en el segundo lanzamiento, ¿cuánto le salió en el dado? 4. Entonces, si ya había avanzado 5, ahora va a avanzar
4 casillas más de otro color. Lo he hecho de color amarillo. Entonces, avanzó 5 casillas en la primera jugada y 4 casillas en la segunda jugada. He utilizado 2 colores diferentes para distinguir la primera jugada de la segunda jugada. En la primera jugada avanzó 5 más 4 casillas que avanzó en la segunda jugada. ¿A cuánto va a ser igual? ¿Cuánto avanzó en total la hermana de Pedro? ¿Cuántas casillas fueron? 9. Entonces, podemos decir que la hermana de Pedro avanzó 9 casillas, porque 5 más 4 es 9. 5 casillas de la primera jugada más 4 casillas de la segunda jugada es igual a 9. Vamos a contar las manzanas que van apareciendo. 1, Contemos con los dedos de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 manzanas. Ahora se va una de las manzanas. Contemos de nuevo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! Los dados que suman. ¿Cuántos puntos tengo en mi primer dado? 5. ¿Y en el siguiente dado? 3. ¿Cuánto es 5 más 3? ¿Cuánto es el total? 8. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿cuántos puntos hay en el primer dado? 5. ¿Y en el siguiente dado? 4. ¿Y cuánto es 5 más 4? ¿Cuánto es el total? 9. Siguiente ejercicio. ¿Cuántos puntos tengo ahora en este primer dado? 6. ¿Y en el segundo dado? 3. ¿Cuánto es 6 más 3? ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es? 9. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿cuántos puntos hay en el primer dado? 4. ¿Y en el siguiente? 3. ¿Cuánto es 4 más 3? ¿Cuánto es el total de puntos? 7. Muy bien. Hemos sumado las cantidades de los dados. Seguimos practicando. Completa las pelotas que faltan para formar el número. Si quiero formar el número 7 y solo tengo 2 pelotas, ¿cuántas pelotas debo aumentar para que sean 7? Ya hay 2. Le aumento otra. Ahora son 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo 7. ¿Pero cómo formé el 7? Primero, ¿cuántas pelotas rojas habían?
2, más. ¿Cuántas pelotas azules? 5. En total, ahora, ¿cuántas pelotas son? 7, porque 2 más 5 es 7. Y si ahora quiero formar el número 6, pero solo tengo 3 pelotas, ¿cuántas debo aumentar? Ya hay 3. Le aumento otra. 4, 5, 6. ¿Pero cómo formé el 6? ¿Cuántas pelotas rojas habían primero? 3. Más. ¿Cuántas pelotas azules aumenté? 3. Entonces, ahora, ¿cuántas pelotas hay? 6. Porque 3 más 3 es 6. Por último, si quiero formar el número 9 y solo hay 4 pelotas, ¿cuántas debo aumentar? Ya hay 4. Le aumento otra. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cómo formé el 9? Primero, ¿cuántas pelotas rojas habían? 4. Más. ¿Cuántas azules aumenté? 5. Entonces, ahora, ¿cuántas pelotas hay? 9, porque 4 más 5 es 9. Muy bien, chicos.